Esther Sellinson, una escritora mexicana, escribió sobre Adrián, su hijo, el cual se lanzó desde el balcón en su presencia, que a pesar de su cercanía de madre, éste le había empezado a parecer más ajeno y más extraño, y a medida que su mundo interior se hacía más hondo. Yo, como ella, desconocía una parte del alma de Daniel. Lo intuía, sí, con la fuerza de la empatía que crea el vínculo materno, y esa intuición me permitía saber si sufría, si estaba enamorado o contrariado con el mundo. Pero lo conocía apenas de un modo parcial, no solo porque esa es la forma en que casi todas las madres conocemos a nuestros hijos, sino porque cuando llegaba a la casa, libre ya de cualquier presión social, se encerraba en sí mismo, dormía, muchas veces aislaba. La enfermedad pone un velo sobre la cara del paciente que nos dificulta descifrarlo. Leo esto en una de mis indagaciones sobre su mal. Así pues, como Esther Sellinson, yo sentía que Daniel era cada vez más ajeno y más extraño a medida de que su mundo interior se hacía más hondo. Por esa razón, después de su muerte, se ha apoderado de mí una pulsión investigativa que me lleva a indagar en cuánta materia o ser humano pueda responder a la pregunta ¿quién fue Daniel? Reviso mis pequeñas certezas. Sé que era hipersensible y de un perfeccionismo llevado al extremo, que lo conducía a hacerse a sí mismo las mayores exigencias, que era un estudioso, un amante de la historia del arte, un muchacho que buscaba con rigor la precisión conceptual, que desde siempre, desde que era pequeño, cada vez que hacía un descubrimiento intelectual, Daniel sonreía como si destapara un regalo, que después de la pintura lo que más le gustaba era la música. Mientras pintaba, encerrado en su estudio, oía hasta la madrugada jazz, rock, música clásica, Janis Joplin, Sting, Radiohead, Manu Chao, Lou Reed, Rachmaninoff, Mozart y Satie. Sin embargo, desde unos meses antes de marcharse a Nueva York, todas las mañanas, a la hora de la ducha, que era larguísima, nos fatigaba indefectiblemente y a todo volumen con las canciones de un tanto empalagosas de Miguel Bosé. Cuando alguna vez le pregunté en broma por qué se empeñaba en desesperarnos todos los días con la misma música, lanzó una carcajada y me dijo que por simple pereza de cambiar el CD. Sé que le gustaban los colores otoñales, las chaquetas de pana, los tenis de colores, las camisetas con diseños atrevidos. También que era vanidoso, tal vez porque era inseguro, odiaba tener rizos y como veía que estaba perdiendo pelo, se compraba champús que combatían la calvicie. Puedo afirmar que Daniel tenía el don de saber escoger regalos. Posee una colección enorme de objetos que hizo o buscó para mí. Un pescado de barro pintado de colores de sus años de colegio, unos aretes con un diseño vanguardista, una colección de CD de música francesa, un hombrecito de latón, de cuerda, que lleva una maleta, una bufanda negra con piedritas brillantes. Sé que tenía miedo de su futuro, del alcance de su enfermedad, de la escasez. Miedo a su propia potencia y al reconocimiento, que lo comprometía con un talento que no estaba seguro de poseer, que tendía a castigarse, a desmeritarse, a minimizar el reconocimiento que otros le hacían. Me consta que adoraba bailar y que lo hacía con una energía envidiable que disimulaba su torpeza, aunque hasta los 25 se cuidó de tomar trago porque lo tenía rotundamente prohibido. Me han dicho que en sus últimos 2 años se emborrachaba cada tanto y a conciencia. Era un gran nadador, de anchas espaldas, y un buen jugador de bolos y de tejo. Un muchachote que adoraba la buena comida y que cuando podía se daba gusto en algún restaurante. Una persona silenciosa, un verdadero introvertido, que sin embargo asombraba a sus compañeros y a sus maestros con comentarios cortos pero atinados, propios de alguien que ha estudiado y reflexionado mucho. Sé que era dulce, reposado, pacífico, que poseía un fino sentido del humor, que siempre tuvo alma de niño, que jamás decía una mentira. Daniel era mi hijo y con cada certeza esta semblanza de trazos gruesos está deformada de manera involuntaria por el amor que le tuve. Todas esas cosas sé y sin embargo qué enormes zonas de ignorancia. Inútilmente busco durante meses una carta que hable de sus tristezas o sus miedos, un diario, alguna nota perdida, doblada en algún bolsillo, en la billetera. Mientras hurgo en sus cosas, superando mis pudores y el mandato que recibí desde niña sobre el respeto a la intimidad, me siento como una madre entrometida y me avergüenzo.
Cuando me doy por vencida, me dedico a examinar con atención su obra, a leer sus cuadernos de notas, a hablar con algunas de las mujeres que quiso, en un esfuerzo doloroso por mantenerlo vivo. La obra me ratifica cada vez con mayor claridad que más allá de las búsquedas estéticas hay una línea coherente trazada a partir de sus obsesiones y sus conflictos. Los cuadernos, repletos de reflexiones académicas, desnudan al individuo minucioso que empleó toda la tinta del mundo y horas de su vida en investigar, analizar y sistematizar sus conocimientos sobre el arte y los artistas. En las pinturas y dibujos, más de 100 que dejó perfectamente clasificados y cuidadosamente empacados, es fácil ver no solo la naturaleza hipersensible de Daniel, sino también la plasmación simbólica de su angustia, un sentido trágico del mundo. En el 2000, con solo 17 años y sin ningún signo de enfermedad, recrea el tema de la soledad y presenta la autodestrucción como una salida. Con su letra menuda, más bien feucha, escribe en el art book que debe presentar en su colegio. Nos creamos ideas y mitos para poder esconder esa idea desoladora, esa pregunta sin respuesta, el hecho de que no tenemos un propósito en la vida. Por ello, nos inventamos las religiones, los seres superiores, para poder justificar nuestra existencia. La soledad que nos ataca, nos mata, lleva a la gente a la desesperación, al suicidio. De ese mismo año es una pintura que tituló extrañamente Autorretrato y que muestra un Cristo en azules, tenso, sufriente, con el vientre en llamas, pintado con una técnica expresionista, según el comentario que la acompaña. En este se explaya con un impudor confesional raro en él, habla de la úlcera que lo atormentó en la adolescencia, de su perfeccionismo. En mi cabeza había una pared que no me dejaba actuar felizmente, escribe. Del 2001 son sus restantes autorretratos, dibujos que lo muestran con una agresiva tristeza en los ojos. Mucho más tarde vendrá su obra más profundamente simbólica, en la que Daniel camufla sus pesares, los transfigura. Sus hombres y perros con mordaza, de miradas penetrantes, imágenes que causan en el espectador un inevitable estremecimiento porque aluden con una fuerza monstruosa a rabias sofocadas, a un secreto guardado, a la amenaza del miedo. Sin embargo, esos dibujos y pinturas, todos posteriores al 2000, jamás serán explicados por él como lo que evidentemente son. Transposiciones estéticas de sus conflictos o emociones. En cambio, las raras veces en que lo sustenta de forma teórica al comienzo y al final de su carrera universitaria, encontramos la explicación técnica que los respalda, incluso formulada de una manera ingenua por el joven inexperto que explica las elecciones pictóricas en su cuadro. El negro es un color muerto. He oído decir que el negro muestra solo la ineficiencia de un artista para escoger un color, pero no estoy de acuerdo con esta afirmación. La línea azul representa el concepto. Y es que la fuerza de su racionalidad dio siempre una dura batalla contra la fuerza de sus emociones. Una de las dos iba a crecer como una hidra que terminaría devorándolo.